¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con nuestro trabajo en sesiones a distancia. Como ustedes ya debieron de haber escuchado, pues el ciclo va a acabar así. Así es que seguiremos trabajando de esta manera, combinando materiales, pláticas, audios, de tal manera que podamos agotar todos los temas del programa. Bueno, ya ustedes han documentado perfectamente, creo, sobre la cuestión de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Hoy yo quiero platicar un poquito más de la parte económica, ¿no? Ya vieron ustedes la parte técnica, la participación de México, cómo entró, el escuadrón, dónde estuvieron activos, todo esto, y me han entregado trabajos buenos donde creo que han encontrado toda esta información y está clara para ustedes. Creo que ha quedado ahí bastante explicado, ¿no? Esa participación. Recordemos que estamos en los años en que México viene saliendo de la situación de la expropiación petrolera con el gobierno de Cárdenas, quizás es el hecho más destacado de la administración Cárdenas en los años 30, y recuerden que esto había generado una cierta fricción con muchas de las potencias del mundo, ¿no? Dígase sobre todo los Estados Unidos, Inglaterra, porque ellos eran los dueños de las compañías petroleras a las que se les expropió. Obviamente, pues eso no había dejado muy satisfecho a toda esta élite importante y tenían, digamos, ciertas rencillas, ¿no? O rencores hacia el gobierno mexicano. Termina la administración de Cárdenas, estamos en los inicios de los mejores momentos de lo que después conoceríamos como el PRI, ¿no? Cárdenas y los presidentes pues eran los que ponían al presidente. Él elige como candidato para sucederlo al general Manuel Ávila Camacho, paisano poblano de nosotros, que era un general que no había tenido así un gran papel en la revolución, pero un poco más moderado que Cárdenas, ¿no? Cárdenas era un poquito mal visto por Estados Unidos, por las potencias, porque él había tratado de aplicar algunas cosas que no iban de acuerdo con su política, ¿no? Por ejemplo, la educación socialista, ¿no? Las nacionalizaciones, todo esto no deja bien parado al presidente Cárdenas, ¿no? Ante las potencias, quiere quedar claro. Bueno, entonces, pero a Manuel Ávila Camacho le toca recibir los frutos de lo que es propiamente la guerra, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, la invasión a Polonia por Alemania. Todo esto le toca recibirlo a Ávila Camacho y seguramente ustedes habrán vislumbrado, habrán leído en el texto que tiene que ver esto con las relaciones con Alemania, que si ponemos en la balanza el efecto de la Segunda Guerra Mundial para México, habría que decir que fue positivo, sobre todo en el sentido económico. Recordemos que, bueno, antes de que Estados Unidos entrara de lleno a la guerra, fue preparando, digamos, toda su industria, todo el país, y ya que llegó el momento de participar, pues tuvo que valerse de un vecino como México, ¿no? Para sustituir de alguna manera muchas de las manufacturas que ellos realizaban. Es decir, México se vio beneficiado de alguna manera porque muchas de las cosas que se dejaron de hacer en Estados Unidos, porque tenían que mandar los trabajadores como soldados, o esa fuerza, digamos, de personas se tendría que volcar hacia otra cosa, pues México, digamos, de alguna manera sustituyó precisamente esa parte, ¿no? Entonces podríamos decir que fue algo favorable para nuestro país, se fortaleció el mercado interno de México, se fortalecieron muchas empresas, llegaron capitales a México, ¿no? Precisamente porque de alguna manera no se veía que en algún momento México tuviera una participación tan fuerte, ¿no? O vislumbrarse una invasión como tal, ¿no? De alguna manera, ¿no? En todo esto, de alguna manera, pues benefició a eso. Ya vimos cómo se dieron estos juegos políticos con Alemania, con algunos otros países. Sin embargo, México al final logró buenos acuerdos con Estados Unidos. Uno de los más importantes, y que esto a lo mejor va a ser esta pregunta de examen, es que México logró renegociar la deuda externa, ¿no? Se habla de hasta 80-90% de reducción, porque de alguna manera, digamos, Estados Unidos se dio cuenta que su vecino pues le podía ayudar a sostener parte de su economía mientras Estados Unidos se encontraba precisamente en la guerra, ¿no? Entonces hubo una renegociación, se redujo la deuda externa, esto fue uno de los grandes precisamente beneficios para México. Y algo importante es que también, bueno, se tuvo la disposición del petróleo mexicano, ¿no? Si bien ya tutoriado o controlado por el Estado, pero pudieron disponer los estadounidenses de estos recursos como materia prima, ¿no? Para muchas de las cosas que, pues que se estuvieron fabricando, ¿no?
En estos momentos inicia lo que muchos ubican como un Estado benefactor, es decir, la política que seguiría tanto Ávila Camacho como sus sucesores, Miguel Alemán, ¿no? López Mateos, es la de ver el llamado Estado benefactor. ¿Qué es esto, chicos? Es decir, que el Estado sea el que genere la riqueza, que sea el que motive toda el desarrollo del país. Por ejemplo, con Ávila Camacho se crea el INSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hoy es tan polémico por todo lo que implica con esto del COVID, pero se crea desde esos años. ¿Por qué? Porque el Estado se veía como un Estado que debía cuidar a su población, ¿no? Y que debía que generar. Otro punto importante fue que lamentablemente se empieza a abandonar el campo. ¿Por qué? Porque había la idea de que la fuerza importante del país, el desarrollo del país iba a estar en la industria. Y las industrias, ¿dónde se ubicaban? Pues en las grandes áreas urbanas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también se estuvo fue una prioridad que hubiera una regularización de los precios, ¿no? Un control, digamos, de alguna manera fuerte del Estado para que precisamente fuera el eje rector de la economía, ¿no? Entonces, esto fue de alguna manera lo que pasó, ¿no? Durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Vendrán algunas devaluaciones, poco a poco este modelo pues se va a ir agotando, pero por el momento digamos que benefició, ¿no? En la parte económica precisamente a lo que es a México, ¿no? Bueno, con esta parte nos vamos a quedar. Vamos a tratar de platicar un poco por la vía del Google Meet, ¿no? Vamos a probar con Google Meet y por favor todos tienen que entrar porque su participación va a hacer que podamos platicar, que pueda escuchar aunque sea un poco de cada uno de todos. Bueno, pues gracias, nos vemos chicos y vamos a platicar.